Esta es la sesión introductoria al módulo de políticas públicas. En esta sesión vamos a hacer una, una aproximación a los roles del Estado, que es de donde nace el tema de política pública, donde se desarrolla y se gestiona la política pública. La teoría de cambio, esta vez aplicada a la política pública y a la visión de gestión del Estado. Las esferas en las cuales se desarrolla la política pública y finalmente la cooperación técnica y su relación con la política pública, que nos introduce con las sesiones siguientes de base a formar parte de este módulo. En primera instancia, si vemos los roles del Estado, es importante tener en consideración que el primer rol del Estado es el liderazgo político. Básicamente, el Estado, en representación de la sociedad en su conjunto, tiene la responsabilidad de liderar el proyecto de sociedad y construir la gobernanza necesaria para que la sociedad pueda lograr sus objetivos, sus metas de convivencia, de desarrollo, de bienestar, etc. Esa es la función fundamental y la principal acción del Estado, es el liderazgo. Realmente es marcar línea, dar seguridad, dar imagen, el discurso, la fe, la confianza, el baluarte, es de alguna forma su función como baluarte. Segundo, la segunda responsabilidad del Estado es crear institucionalidad, es decir, establecer al amparo de esa delegación de poder que la sociedad le otorga, poder desarrollar normas, crear organizaciones, generar regulaciones para el funcionamiento de la economía. Por ejemplo, tiene la responsabilidad de garantizar que la economía funcione, puede poner limitaciones a las acciones de las personas, defender los derechos, ser garante de los derechos de todos los miembros de la sociedad, ser el balance en los conflictos de intereses que se generan al interior de la sociedad. Esa es la segunda responsabilidad, después de la del liderazgo, es la que tiene que ver con el desarrollo de institucionalidad. La tercera tiene que ver con la provisión de los bienes públicos. Tiene la posibilidad de recoger recursos de la sociedad con el propósito de financiar todo aquello que no se va a dar por el giro normal de los mercados o de la actividad privada y que se requiere: educación, salud, seguridad, medio ambiente, muchas infraestructuras que son los bienes públicos necesarios para que la sociedad logre cumplir con sus objetivos. Esa es la tercera gran responsabilidad del Estado. La cuarta, enmarcándolo en general, es la intervención en la economía. El Estado tiene que intervenir en la economía para hacer balances, para hacer subvenciones, para financiar ciertos espacios y huecos que queden, actuar como agente económico en algunos momentos, dar subsidios, financiar acciones que permitan que la gente haga su balance, que es donde está la inversión fuerte, la segunda inversión fuerte de dinero después de la de bienes públicos. En estos cuatro espacios grandes se mueven los roles y responsabilidades del Estado. Ahora, la forma como actúa el Estado puede tener tres espacios objetivos en los cuales orienta sus acciones, ya sea en un territorio, en un espacio, donde establece delimitaciones y estructuras institucionales para su desarrollo, hace el ordenamiento de esos territorios, establece competencias y gestiona el territorio, hace coordinación de acciones sectoriales sobre ese espacio territorial, de forma que se logre la convergencia de las distintas acciones e inversiones del Estado en un espacio territorial. Y es garante, impulsor y garante de pactos territoriales, de acuerdos territoriales para sacar adelante proyectos de desarrollo. Ese es el primer destino e instrumentos con los cuales
atiende al primer segmento, que son espaciales, son territoriales. El segundo tiene que ver con sectores, particularmente sectores económicos estamos hablando, en los cuales su responsabilidad es proveer, atender a bienes privados productivos a través del apoyo que hace el Estado para que el empresariado, los microempresarios, los productores, los pequeños productores puedan tener acceso a las condiciones de dotación inicial para poder adelantar emprendimientos. Y lo más importante, bienes públicos productivos que permitan generar esa competitividad sistémica que haga que la economía pueda desarrollarse y los emprendimientos puedan tener un espacio competitivo donde puedan actuar y puedan avanzar. Y finalmente, la población, ya no el territorio en general, ni sectores económicos, sino la población en particular, donde igualmente se generan los bienes privados sociales a través de becas, ingreso objetivo, subsidios directos para niños, subsidios para ancianos o bienes públicos sociales, infraestructura de salud, infraestructura de educación, infraestructura recreacional, etc. Este conjunto de destinos e instrumentos puede agrupar, englobar la generalidad de las acciones e instrumentos del Estado. Y ahí nos movemos. O sea, cuando nosotros hacemos cooperación técnica, proyectos de cooperación técnica, en algún lugar de esas casillas nos ubicamos en los proyectos de cooperación técnica. Ahora, miremos la teoría de cambio aplicada a la política pública, ya no aplicada, como lo hemos visto en alguna sesión anterior, a nuestros proyectos particulares de cooperación técnica. Básicamente, uno puede leer la política pública de la siguiente forma. El impacto final de la política pública es que para alcanzar las metas últimas de la política pública, es decir, las metas de desarrollo, yo necesito y se deben lograr cambios en los comportamientos y actuaciones de los actores de los procesos económicos y sociales en los cuales participan. Yo necesito realmente que la economía opere mejor, que el mercado laboral opere mejor, que la educación opere mejor, para lograr llegar a los objetivos de desarrollo. Todos estos instrumentos, un mercado laboral eficiente, mercados eficientes, sistema financiero eficiente, son medios para lograr los objetivos de equidad, sostenibilidad, convivencia, etc. Ahora, para lograr esto, que los resultados me generen esos impactos, tengo que tener claro que cada cambio en los procesos económicos y sociales alcanzados debe corresponder con un conocimiento muy adecuado de cómo contribuye a lograr esas metas grandes. Por ejemplo, yo puedo atraer inversión extranjera y ser exitoso en el resultado de que tengo más inversión extranjera, pero esa inversión extranjera no me genera menos pobreza, por ejemplo. Yo tengo que entender bien qué es lo que yo necesito desarrollar en esos resultados, en esos cambios, para lograr la paz, la sostenibilidad, la equidad, etc. Y ese es un conocimiento que me permite a mí hacer planeación estratégica. Para lograr esa planeación estratégica, para lograrlo se requiere planeación en el marco de los modelos de desarrollo, entender bien cómo funcionan los modelos de desarrollo. Entonces hay unos modelos de desarrollo que se plantean sobre la base de la industrialización, otros con base en economía verde, etc. Lograr estos resultados lo tengo que hacer a través de unos productos que son las intervenciones que como Estado puedo hacer para modificar las decisiones de los actores para que se den los cambios que quiero en los resultados. Y esos productos son básicamente que cada intervención realizada por el Estado debe entender cabalmente la forma como funcionan los procesos económicos, sociales y políticos y ambientales que se quieren modificar. Entonces,
Si yo tengo un instrumento de crédito, mi producto es crédito, yo quiero saber si doy crédito, cómo se cambia la eficiencia productiva para que esa eficiencia productiva me genere bienestar. Esa parte de pasar de los instrumentos de intervención a esos resultados es la planeación táctica. Para lograrlo se requiere planeación táctica en el marco de las reglas de la economía y la sociedad. Yo tengo que entender qué papel cumple el crédito, el riego, la tecnología, el subsidio al trabajo, el subsidio al comercio. Todo lo tengo que entender porque es una cadena donde si yo hago esa inversión es porque garantizo que sean los resultados y los resultados me generan los impactos. En esa línea, finalmente tengo los insumos y los recursos. Es decir, aplicando los recursos disponibles en los productos o instrumentos de intervención de políticas, que son los instrumentos con los cuales puedo intervenir en la realidad. Cada recurso debe ser aplicado de acuerdo con criterios que consideren los sistemas de incentivos de los actores que son objetos de los sujetos de política pública. Es decir, que yo tengo que utilizar mis insumos, el presupuesto público, mis recursos humanos, las organizaciones, etcétera, para poder hacer esas intervenciones que me generen los cambios que me generan el impacto final. Y esto significa la planeación operativa, en la cual se requieren las reglas de la gestión pública. Y tenemos que entender cabalmente cómo funciona el aparato público, porque es con esos instrumentos y en ese marco en el cual yo logro tener realmente esos resultados. Y este marco de teoría de cambio me permite visualizar la lógica de política pública, que es la lógica que yo tengo que introducir a mis proyectos de cooperación técnica. Allí aparecen nuevamente los temas de evaluación de impacto, evaluación de resultado y evaluación de gestión, que son las herramientas con las cuales yo puedo hacer seguimiento a toda esta estructura de política pública. Ahora, si lo vemos de esta forma, yo puedo entender que tenemos tres esferas diferentes. La primera, de resultados a impacto, es la esfera política, es lo político, ahí está lo ideológico, ahí están los modelos, ahí están las distintas alternativas, unos más de izquierda, otros más de derecha, unos más en libertad, otros más estatistas, otros lo que sea. Hay otra esfera, que es esta intermedia, que es la esfera técnica, donde está el conocimiento, tanto académico como técnico, donde el IICA tiene un gran aporte, y lo otro es la esfera burocrática, es decir, la instrumental, burocrática en el mejor sentido. Cuando miramos este panorama de la esfera política, técnica y burocrática, encontramos que el espacio de prioridad del IICA es, en este punto, en lo técnico, participa en lo político y participa en lo burocrático, pero es en este espacio de interacción. Finalmente, lo que vamos a ver hacia adelante dentro de este módulo parte del mandato del IICA. Los fines del instituto son estimular, promover y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para el logro de su desarrollo agrícola y bienestar rural. Eso lo plantea la Convención. Y entendemos que esfuerzos son políticas públicas. Por eso la importancia de las políticas públicas y que quienes estamos en la cooperación técnica en este campo tenemos que ser expertos en política pública. Por ello veremos en las siguientes sesiones el ciclo de política pública, veremos las clasificaciones de las políticas públicas y finalmente la estructura de entender la inversión pública y las lógicas de mercado que tenemos que utilizar como IICA para vender nuestros servicios de cooperación. Entonces nos vemos en las siguientes sesiones.